Y entonces usted podrá decir: no soy capaz, ¿qué hago? Pues invoquemos el poder del Espíritu Santo para que entre a nuestra vida, tome control de nosotros y nosotros podamos ser libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque no hay otro poder que pueda hacer algo por nosotros sino el poder de Jesucristo. Salmo capítulo 124, verso 7 y verso 8. Vamos a ver cómo dice. Dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. El 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, Jesús de Nazaret, porque nos permite, Señor, reunirnos en tu nombre, Señor, para alabarte y glorificarte. Gracias, Señor Jesús, por cada culto que nos permite realizarte, Señor. Pero en esta hora ha llegado el momento de escuchar tu poderosa palabra, Señor, que ella corra y sea glorificada, Señor. Oh Dios Todopoderoso, estamos aquí reunidos, Señor, los que precisamente necesitamos escuchar esta palabra, Señor. Esta palabra llegará al oído, Señor Jesús, de aquel que necesita escucharla, Señor. Yo solo te pido que le permitas a esta persona, Señor, a este hombre, a esta mujer que va a escuchar esta palabra, que abra su corazón y que reciba esta palabra, y que esta palabra tenga el efecto para el cual es enviada. En tu nombre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse dando gloria a Dios? Vamos a hablar en esta hora, en esta noche, bajo el tema escapa del lazo. ¿Cómo es el tema? Escapa del lazo. Aquí hay una palabra clave y es la palabra lazo. Palabra que fue escrita desde el hebreo y se traduce la palabra pak, P-A-K-J, que se traduce lazo, calamidad, red o tropiezo. Ahí podrá usted darse cuenta de que es que tenemos que escapar. El que escapa del lazo, escapa de la calamidad, escapa de una red o escapa de un tropiezo. Una de las cosas que se han caracterizado en los sermones y en las enseñanzas que Dios me ha permitido darle durante este año a esta congregación es hablarles muy directamente del mundo espiritual, que entendamos que hay un mundo espiritual real y que las cosas no pasan por casualidad. El enemigo existe, Satanás y sus demonios existen, son reales, pero también como eso que es contrario y real, también Jesucristo es real, el poder de Dios es real y está a favor de aquel que quiere permitirle a Dios que tome el control de él. El mundo debe saber y entender que ese mundo espiritual se manifiesta por medio del pecado y que los que están en el mundo, en la parte secular, poco conocen de esto espiritual, por no decir que nada. Jesús dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y también dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pablo dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que todo esto se refiere a un mundo espiritual. Hay que entender que dentro del mundo espiritual hay lazos espirituales y lazos de maldad, lazos de pecado, lazos que cautivan al ser humano y lo llevan a hacer lo que no quieren hacer. Y de esos lazos hay que escapar. Si queremos de pronto tener presente una historia bíblica, en la palabra de Dios nos habla de alguien que escapó de un lazo, que lo quería agarrar y bien agarradito. Nos habla de José. José, después de haber vivido todo lo que le tocó vivir, yo me he puesto a analizar muchas veces, no una ni dos, muchas veces la historia de José, y me parece una historia muy particular, porque a José le tocó vivir, como dicen por ahí, las verdes y las maduras. A José le tocó pasar por situaciones bastante difíciles y nunca lo vimos con el deseo de apartarse de Dios.
Primero lo cogen sus hermanos y lo querían matar. Al ver que de pronto la conciencia no les permitió hacerle ese daño a su hermano, lo vendieron como esclavo. Pasó de ser el preferido de su padre a ser un esclavo. Pero como Dios siempre tiene propósitos con las personas, de esa esclavitud, siendo un hombre muy diligente, porque el hombre de Dios debe ser un hombre diligente, amén, se ganó la confianza de Potifar y llegó a ser el gobernador de la casa de Potifar. Potifar era el segundo al mando en Egipto, y entonces, al haberse ganado la confianza de Potifar, tenía acceso a todo. Pero él sabía que había cosas a las que no tenía acceso, porque sería pecar contra Dios. Dentro de eso se enamora la mujer de Potifar de José, y va y le tiende lazo. Dice la palabra de Dios que fue y se le desnudó. Y cuando eso pasa y el cristiano está mal espiritualmente y está débil, ahí cae. No soporta la tentación. Pero José conocía el Dios que él tenía. ¿Y qué hizo José? Corrió, huyó del lazo. Donde José caiga ahí, de pronto ni Potifar se hubiese dado cuenta. Pero a él no le importaba Potifar, a él le importaba el Dios que todo lo ve. ¿Qué hizo José? José corrió, escapó de algo que lo quería atar en el pecado del adulterio y la fornicación, porque hay que escapar de todo lo que nos quiere atar. Todos los que practican el pecado obviamente son atados con el lazo de la muerte, del pecado, de la maldad. Y este lazo, aunque no lo vemos físicamente, es un lazo tan fuerte, ese lazo espiritual es tan fuerte que solo el poder del Espíritu Santo lo puede romper. Hay muchas personas que dicen: no, yo soy capaz, yo puedo manejar eso, es un tema momentáneo, es un tema de manejo. No es de manejo. Aquí, cuando el enemigo quiere atar a alguien y ese alguien se deja atar, no es capaz de soltarse, si no es por el poder del Espíritu de Dios. Los textos que leímos hablan de liberación, y hay 6 aspectos a tener en cuenta en estos textos. Primero, nos habla de los cazadores. Segundo, nos habla del lazo. Tercero, nos habla de alguien cautivo. Cuarto, nos habla de la ruptura del lazo. Quinto, nos habla de un escape. Y sexto, nos habla de un refugio. Entonces, si hablamos de los cazadores representan en este caso al diablo y a los demonios. Dice la palabra de Dios que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Está todos los días al acecho del que se descuide. Ya se los he dicho muchas veces y vuelvo y se lo repito: el enemigo no busca al que está en el mundo, el enemigo busca al cristiano, porque el que está en el mundo ya está atado. Él busca al que está libre, porque como él también va a ser en algún momento atado por la eternidad, él quiere no irse solo a esa atadura, sino que quiere atar a otros. Por eso necesitamos siempre estar vigilantes. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 10, verso 10, textualmente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y entonces da una solución: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Segunda Corintios capítulo 11, verso 14, que lo leímos hoy: Satanás se disfraza como ángel de luz. El cazador no tiene intención alguna de alimentar a su presa, igual que el pescador. Su propósito es atrapar. Por eso él se disfraza como ángel de luz. Y a veces uno ve a alguien uno dice: esa persona parece hasta cristiano. No, después de que esté en el mundo entero está bajo el maligno. Esas personas que no quieren buscar de Dios, el enemigo las mantiene bajo su dominio y las utiliza en contra inclusive de nosotros. Por eso los que estamos acá, que estamos continuamente buscando de Dios, debemos de cuidarnos, porque el enemigo está al acecho queriendo apartarnos del Señor. Segundo, el lazo. Entonces, primero, los cazadores representan al diablo y a los demonios. Segundo, el lazo. El lazo es símbolo del pecado. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 34. Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está atado, ahí está amarrado con el lazo del pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 3. El cautivo. ¿Quién es el cautivo? Nosotros, si nos dejamos del enemigo, venimos a ser cautivos
y venimos a ser entonces aquellos que le pertenecíamos antes a Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús que no pase eso, y después vuelven a pertenecerle al enemigo de nuestras almas. El alma de los pecadores es el cautivo. Dice Isaías capítulo 49 verso 24: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Y me gusta lo que sigue diciendo: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. Él mismo se dio en rescate por nosotros que estábamos cautivos, que habíamos sido amarrados por el lazo del pecado. Cuarto, la ruptura del lazo hace énfasis a la liberación. ¿Cuándo se rompió el lazo? A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Allí se rompió el lazo. Allí el pecado dejó de tener poder sobre el ser humano y ya pasó a tener poder sobre todo el ser humano que se arrepienta, que se entregue al Señor, Él. Porque es que hay una doctrina por ahí falsa que dice que Él murió por todos, y entonces como murió por todos, todos tienen salvación, y resulta que no. Él murió solamente por los que creen. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esa obra en la cruz del Calvario solo tiene efecto en el que cree. Porque si no cree, ¿qué efecto va a tener algo que alguien no conoce? Amén. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 2 verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí ocurrió la ruptura del lazo. Gálatas capítulo 5 verso 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Antes nos dejábamos llevar por nuestras pasiones y nuestros deseos porque estábamos atados por el lazo de Satanás. Y entonces ahí quisiésemos ir en contra de ello, no podíamos, porque era más fuerte que nosotros las pasiones y nuestros deseos. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, entró a nuestro corazón, cuando Cristo tomó control de nuestra vida, ya no vinieron a ser más poderosas en nuestra vida las pasiones o los deseos, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 8 verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Segunda Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto que estoy leyendo, que estoy hablando, de lo que estamos tratando en esta noche, se refiere directamente al mundo espiritual. Es una lucha continua. Por eso en la carta a los Efesios, Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Eso hay que entenderlo y tenerlo claro. Pues si yo viese un lazo, que viene alguien con un lazo a amarrarme, de pronto corro y le quedará difícil alcanzarme, porque uno con miedo es mucho lo que corre. Ahí mismo el cuerpo llega y segrega hasta las piernas una dosis gigante de adrenalina, y lo que corre uno es mucho. Cuando yo vea que alguien me va a agarrar, pero lo malo es que si nos descuidamos en lo espiritual, no nos damos cuenta. Por ahí hay una canción que dice que el enemigo anda con zapaticos de algodón, y muchas veces entra a la vida de algún creyente y ese creyente ni se da cuenta y comienza a convivir ahí. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y se lo digo en el nombre de Jesús: si el enemigo entra a su vida es porque ya ha salido Cristo hace mucho rato, porque no puede habitar Cristo donde habita la maldad. Y entonces creemos que estamos muy bien porque venimos a todos los cultos, creemos que estamos muy bien porque nos va bien en las cosas que hacemos. Y resulta que al fin y al cabo tenemos en nuestro mundo
gente que tiene muchas comodidades, que tiene mucho dinero, que tiene muchas formas económicas de vivir muy bien, y no lo hace porque sean cristianos. ¿Por qué? En el mundo ocurren esas cosas. Pero no quiere decir de que esas personas entonces mantengan agradando a Dios, no. Tienen dinero, pero el dinero perecerá con ellos. Porque aquí lo importante no es tener comodidades en lo natural, sino poder estar cómodo en lo espiritual. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Quinto, el escape. Nuestra alma escapó cual ave del lazo cazador. Eso dice el texto. Proverbios capítulo 6 verso 5 dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Salmo 141 verso 9: guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que me hacen iniquidad. Salmo 142 verso 3: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Y Salmo capítulo 91 verso 2 al 4: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de las alas del Señor, mire, ahí no se mete el enemigo, ahí el lazo no alcanza. Ayer que estábamos por allá en Arenales, veíamos cómo curiosamente una gallina creía que los gansitos eran sus hijos. Y entonces cuando vio que Samara y Samantha estaban por ahí bregando a cogerle los gansitos, ¿qué hizo la gallina? Los metió debajo de sus plumas y los protegió. Y acérquesele pues a esa gallina a quitarle un gansito de esos, de una vez le manda el picotazo, no deja. Así hace nuestro Dios cuando nos metemos debajo de sus alas. Él pelea por nosotros y eso nos debe mantener seguros. Pero si usted es desobediente y se sale de la protección del Señor, con seguridad lo agarrará el lazo del cazador, con seguridad lo alcanzará la peste destructora, y ahí sí nadie responde por uno. Porque necesitamos estar siempre de la mano de nuestro Dios. Por eso el sexto punto es el refugio. ¿Qué simboliza el refugio? Un escondedero seguro. Salmo capítulo 124 verso 8: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Salmo 90 verso 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Él sigue siendo nuestro refugio seguro, pero hay que mantener pegaditos a Él. Vuelvo al tema de la gallinita. Ustedes, que la mayoría pudieron haber tenido en algún momento gallinitas con pollitos. ¿Qué hace el pollito recién nacido? Anda detrás de la gallina. Y cuando se ve en peligro, ¿qué busca? Esconderse debajo de la gallina. Y el pollito, usted lo ve que comienza a sentir que la gallina está muy lejos y comienza en su manera de hacerlo a llorar. Y hace más fuerte, pío, 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 buscando ver dónde es, desesperado, porque necesita su refugio seguro. Qué bueno que nosotros pudiésemos tener esa capacidad de reacción cuando vemos que nuestro refugio seguro nos estamos alejando de él. Porque a veces nos descuidamos, lo que le pasa al pollito, se descuida y está buscando la lombricita, está buscando la comida. Cuando menos pensó, por allá va la gallina. A veces el mundo nos distrae. Y entonces comenzamos a picar acá y picar allá. Y cuando menos piensa, estamos lejos, casi en el mundo. Y entonces somos presa fácil. Por ahí hay animales que les gustan los pollitos. Por ejemplo, cuando los ven, nosotros estuvimos en una congregación donde estábamos, criamos gallinitas. Y entonces a ellas las dejábamos detrás del salón de predicación, había un lote y allá mantenían. Y resulta que los poquitos pollitos que criaron en alguna vez se nos comenzaron a desaparecer día uno. Y no se desaparecían de noche y no de día. Y como nosotros del campo pues poco conocíamos, comenzamos a investigar y nos dijeron: es que hay un animal de esos como un gavilán, algo así, que en el día viene y ya seguro está cebado. Entonces viene por uno diario. Y claro, hasta que no, los últimos dos no me los como.
tocó guardarlos. ¿Por qué? Porque es que eso que se vive en lo natural, en la vida natural, también se vive en la vida espiritual. El enemigo ve a alguien que está como presa fácil y dice, voy por ese. Lo veo descuidado, lo veo que no es capaz de vencerme. Y va y, como le he dicho, va y le tira la cascarita y ahí se cae solo. No hay necesidad de empujarlo. Y cuando está en el suelo y no es capaz de meter el alarido, terminan en el mundo pecando, otra vez atados por el lazo de Satanás. Pero hay todo poder en el nombre de Jesús, que manda su palabra a tiempo para que nosotros nos fortalezcamos en Dios y no permitamos que el enemigo vuelva y nos amarre. Amén. Entonces en Dios tenemos un refugio seguro, pero necesitamos permanecer en Él. Eso es lo que necesitamos, permanecer en Él. Esa es la importancia, que nosotros tengamos esa capacidad de reconocer que separados de Él nada podemos hacer, que necesitamos estar ahí continuamente, luchar en contra de nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí no hay argumentos humanos que puedan valer. No, es que pastor, el evangelio es muy duro porque yo quiero vivir conforme a mi voluntad. Es que hay cosas que yo quisiera que se pudiesen hacer, pero es que el evangelio no está al amaño del ser humano. El evangelio está preparado, está ingeniado por el Dios Todopoderoso, y yo hasta el día de hoy creo que lo que Él hace, lo hace perfecto. O sea que el evangelio de la salvación es perfecto. Amén, gloria a Dios. ¿Qué necesitamos? Tener confianza en el único Dios verdadero, que es capaz de guardarnos de las manos, de las garras del enemigo. La única manera de escapar del lazo es corriendo a los brazos de Cristo. No hay más. El que tiene deudas va y busca el pagadiario, y el pagadiario le dice al 20. Cuando va y mira, está peor de endeudado que estaba antes. ¿Por qué? Porque el enemigo mantiene a las personas enredadas. Entonces, cuando uno sobrepone mi necesidad natural sobre la necesidad espiritual, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, ¿qué recogerá? Vida eterna. Necesitamos darnos cuenta que aquí esto es espiritual, y dentro del espiritual necesitamos urgentemente escapar del lazo. El enemigo todos los días nos tiende el lazo, todos los días, y es un lazo invisible, y que cuando lo hace caer a uno, el golpe es casi que fatal. Por ahí en las carreteras de Colombia tenían la costumbre, o todavía en algunas tienen la costumbre, de poner un hilito delgadito de nylon, para que cuando pasen los motociclistas pueden robar la moto. Y entonces no se tiene que ser un hilo muy fino, porque cuando pasaban las personas, claro, caía la persona y ahí caía la moto. A los que hacían eso no le importaba si mataban al dueño de la moto, lo que le importaba ir por el botín. El enemigo no le importa a usted, para nada. Él importa es satisfacer su ego. Pero nosotros sí hay alguien a quien le importamos. Tan le importamos que murió por usted. Tan importamos que le sigue hablando, porque si hoy le está hablando, si hoy lo trajo acá, es porque lo ama y porque le quiere una vez más decir, venga, escape del lazo. Y entonces usted podrá decir, no soy capaz, ¿qué hago? Pues invoquemos el poder del Espíritu Santo para que entre a nuestra vida, tome control de nosotros y nosotros podamos ser libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque no hay otro poder que pueda hacer algo por nosotros sino el poder de Jesucristo. No hay alguien que pueda tener más poder que el que tiene Dios. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Obviamente les mencionaba yo, no es que no es por venir a todos los cultos que seamos mejores creyentes que otros, pero sí es necesario venir a cultos, porque aquí recibimos palabra, porque aquí Dios nos habla. Entonces usted se queda en la casa y se le presenta la oportunidad de pecar. Usted se queda en la casa y se le presenta la oportunidad de alejarse del Señor.
¿Qué se le presenta? El lazo. Pero hay poder en el nombre del Señor. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está acá, cada uno, porque Dios le tenía esta palabra preparada. Pero necesitamos atender a la palabra, porque ¿qué gana usted con escuchar y ser un oidor olvidadizo? ¿Qué gana usted con escuchar palabra? Ahora hablaba mi esposa, es que con mi esposa decía, ¿qué gana uno con escuchar tantas predicaciones? Hoy usted entra a internet y escucha predicaciones todas las que quiera, pero ¿será que está teniendo o poniendo por obra eso que está escuchando? ¿Está permitiendo que la palabra de Dios corra y sea glorificada en su vida? ¿O solamente está escuchando por adquirir un conocimiento humano y no un conocimiento espiritual? Aquí necesitamos escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Mano, de aquí necesitamos salir hoy fortalecidos espiritualmente. Usted no puede seguir en el mismo camino que viene, porque con seguridad se irá al abismo. Pero hoy hay una palabra oportuna de parte de Dios para usted. Hay un lazo. Ese lazo puede ser un amigo, una amiga. No sé, usted póngale el nombre al lazo. Ese lazo hoy tiene nombre y hasta puede tener apellido. ¿Sí? Y entonces uno dice, no, pero es que no soy capaz. No, usted no es capaz, yo sé, porque yo tampoco soy capaz. Aquí estamos hablando entre imperfectos, entre gente que no somos capaces, pero que tenemos un Dios que es capaz, un Dios que todo lo puede, un Dios que está dispuesto a librarnos, a ayudarnos, a guiarnos, a dirigirnos. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Por eso, hermanos, cuando el Señor les dijo a los apóstoles que se iban a quedar tristes, ellos, bueno, Señor, ¿usted se va y ahora qué? Les dijo, no, tranquilos, no se preocupen, espérenme en el aposento alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted hoy no tiene poder es porque no quiere, porque el Espíritu Santo está ahí, gratis, para cada uno de nosotros, para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos ayude a ser mejores cristianos cada día. No cristianos solamente de título, de nombre o de Biblia, unos cristianos verdaderos. Yo hoy quiero orar por alguien que quiera permitirle al Espíritu Santo que tome el control de su vida. Hermano, nosotros no somos capaces de dirigirnos a nosotros mismos, pero hay un Dios que sí es capaz de tomar el control de su vida, de tener esa capacidad de ayudarle a usted en el área que usted necesita. Porque ¿quién más le conoce perfectamente que el Dios que lo formó en el vientre de su madre? Él conoce todo, su levantar, su acostarse. Él nos conoce completamente y Él sabe usted en qué área de su vida necesita ayuda. ¿Sabe qué necesita? El que usted doblegue hoy el orgullo y le diga, Señor, por favor, ayúdeme a escapar del lazo. Señor, rompa las cadenas en mí. Si usted hoy invoca el poder del Espíritu Santo, Él tomará control sobre su vida y usted podrá ver el cambio que tiene tan especial. Porque Él es capaz de hacer lo que sea en el que permite. Pero hay que dejarlo a Él orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo los invito a los que están sentados a estar en sus pies. Y vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, Padre.